Atención, el juego del cantar mal está a punto de comenzar. Recuerden que han firmado una cesión de su dignidad. Si se detecta que no juegan, serán eliminados. O bueno, simplemente sois unos aburridos y ya está. Tampoco es para tanto. Durante los siguientes juegos pondrán a prueba los límites de su conocimiento y vergüenza ajena. Ya no hay vuelta atrás. Cerramos las puertas. Bienvenidos a el juego del cantar mal. Primera prueba. Avancen solo cuando cante luz verde. Os han lavado ya la cabeza con esto de las mascarillas, tío. ¿Qué problema tenéis? Yo les digo que tranquilas que soy estéril. Mi libro, Luna de Plutón, ya es... Oye, para. ¿Qué estás haciendo? Estás destruyendo a todos los participantes. No te entiendo nada, ¿Qué? ¿Qué dices? porque acá está el espíritu. ¿Pero de qué espíritu estás hablando? Hola, Juan Carlos. Vale. Bueno, pues tendremos que jugar con la gente que hay aquí. Querido público, pónganse de pie. No es una broma, poneos de pie. ¿La de la cuarta fila también? Oye, ¿y esos no tienen mucha distancia? ¿Sois pareja? ¿Estamos todos de pie? Siguiente juego. Imiten al muñeco. Compañía. Brazo extendido. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Culete hacia atrás. Pies de pingüino. Chuchua, 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 guau, guau. Chuchua, 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 guau, guau. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando, va. Baila, baila, bailando, hey. Bienvenidos a El juego del cantar mal. Comenzamos. Era esto ya, ¿eh? Era este vídeo de 2 minutos. Pero bueno, ¿cómo estamos, Mangamori? Un fuerte aplauso otra vez. Gracias. Sinceramente, no era un meme cuando yo decía, van a venir Leo personas. Quiero decir, para mí es todo un honor poder presentar esta actividad y a este maravilloso grupo de medios que he abstraído de ahí fuera. Muy bien. Uno de los mejores raps de todo el mundo. Ya sabéis cómo se... Yo... Vosotros... política izquierda de... ¿Vale?
dicho que erais vosotros? ¿Y vosotros? Vale, es que se me había olvidado. Muy bien. Primera prueba del juego de cantar mal. Vamos a ir por turnos. Primero equipo azul y luego equipo rojo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner el trocito de una canción. Una canción que seguramente os suene mucho siempre. ¿Que no suena? Mi vida no siente. La vida no está hecha para todo. ¿Qué vamos a hacer? Voy a tener la mano en alto. Cuando la mano baje, quiere decir que la canción va a terminar. Y vosotros o vosotras, según el equipo en el que estéis, tendréis que gritar lo que sigue en la canción. ¿Vale? Vamos a hacer una prueba todos juntos. Esa gente sabe a lo que habla. No, muy bien. Voy a poner la primera canción. Este es un ejemplo para que la hagamos todos, ¿ok? Recordad, cuando la mano baje, es que va a terminar la canción. No veo nada con esta máscara, si tardo es por eso. Primera canción, de ejemplo. ¡Ole! Muy bien, muy bien. Sinceramente pensaba que no lo iba a hacer. Pues nada, como mi cumpleaños, no que estoy solito, pues igual. Vale, pues vamos a empezar con el grupo azul. Pero antes no os he dicho que tenemos una forma de medir los ganadores. Se llama, depende de dónde estén mis amigos. Tengo en mi dispositivo celular de última generación un aparato que mide los decibelios. Es una... ¿Alguien sabe lo que son los decibelios por allí? No te he oído, pero seguro que tienes razón. Muy bien, los decibelios son la unidad de medida del sonido. En este caso vamos a intentar sacar más decibelios que nuestro equipo rival. ¿Ok, equipo azul, lo hemos entendido? Pues chicos, lo hemos entendido la dinámica. Ahora va el equipo azul. Si no la sabéis, hacemos rebote. ¿Ok? Hay que intentar sacar la mayor cantidad de decibelios, ¿de acuerdo? De normal hay aquí 88, si quiero decir, estamos en el pic de una sordera. O sea que... Me voy a callar antes de que me dejen. Muy bien, pues vamos con la siguiente canción. Es de un anime, ¿vale? No doy más pistas. La mano arriba y cuando la baje va a terminar la música. Vamos a ello. ¡Ole! ¡Muy bien! 107 decibelios las veces que me han dejado. No, vale. De momento tenéis 107. Os toca. Equipo rojo, vamos a ver. ¿Sí? Os voy a decir una cosa, yo tampoco sé. La última serie que he visto se llama Mirvi, ¿vale? O sea que si no sabéis qué serie es, gritad. Como yo cuando me levanto, pues igual. No tengáis ningún tipo de reparo en disfrutar de la vida. Porque ya cuando seáis mayores como yo y os juguéis esas series para niña, descubriréis que habéis perdido toda vuestra suerte, ¿vale? Así que vamos a lo siguiente. Ok, creo que esta no os la vais a saber. ¿Puedo darles una pista al equipo rojo? ¡Que me van a pegar! Bueno, yo la pongo, equipo rojo, es un... ¿Vale? No, Satan, yo la pongo. ¿Vale? ¡Gritad! Y ya está. Cuando baje la mano, ¿ok? Esta suena un poquito alto, así que bájale un pelín. Yo, bueno, editando, en fin. Vamos a ello, trucutru, adelante. Ni el médico en el parto de mi madre gritó así al ver mi cara. O sea, te quiero decir, ¡guau! Oye, pero debo admitir, por aquí no, pero aquí había gente que sí se la sabía. La gente que se la sabe lo puede hacer otra vez. 3, 2, 1. Ah, pues no se la sabía nadie. Aquí se la sabe alguien. 3, 2, 1.
¡Ole! La canción de Bleach, el Opening 3. ¿Cómo se nota el salto generacional? Muy bien. No os preocupéis porque habéis sacado, no lo he mirado, pero bueno, es que no lo complementa el Android, te quiero decir, ¿vale? Vale, nos vamos a una categoría que a lo mejor sí os sabéis. Empezamos con el equipo azul, es una categoría de temazos antiguos, ¿vale? A ver, no es Manolo Escobar, os quiero decir, no es cantar de juglería y todo eso, ¿vale? Es algo más moderno, ¿ok? ¿Os suenan los Backstreet Boys? Pues vamos a ello. En este caso, igual, que suene lo más alto posible, ¿ok? 3, 2, 1, equipo azul, ¡a por ello! ¡Ole! 106 decibelios. Va a venir el ayuntamiento con una orden de desahucio. Bueno, muy bien. Ahora esta zona seguro que sí lo conocéis. Una mujer que ha estado como un Tamagotchi hasta hace 2 días, Britney Spears. ¿Sabéis quién es? Vale. Por supuesto, Free Britney, ¿eh? Muy bien. Vámonos con ella, que está seguro que sí os la sabéis. Lo dicho, lo más alto que podáis. ¡Hola! ¡109! ¡Muy bien! Si Britney nos viera desde su casa en Miami con todo lujo y confort, seguro que estaría muy orgullosa de nosotros. Muy bien lo habéis hecho, ¿eh? Pero ahora vamos a cambiar de tercio. Ahora quiero que sea lo más bajito posible, ¿vale? No podemos cantar muy alto. Imaginad que al lado está Lady Dimitrescu durmiendo, ¿vale? Bajito. En este caso son canciones de Disney. Yo creo que más o menos todos y todas estamos apañados, ¿no? Pues vamos con ello. Primera canción, equipo azul. El resto silencio, no se puede oír. Bajito, bajito. Vamos a ello. 3, 2, 1. Bravo, entre la fuerza de un gran tifón, con la energía del fuego ardiente. ¡Ole! ¡Muy bien! A pesar de que ha habido un pequeño scratch por esa zona, ha estado muy bien. Ahora, chicos, tenemos que intentar ser deportivos, porque si no, en algún momento de nuestra vida, alguna de estas personas puede ser vuestro jefe. Y os aseguro que nos va a venir bien recordar estas cosas. Así que vamos con otra canción, equipo rojo. Vamos a ser buenos, lo vamos a boicotear, ¿vale? Boicotear. Muy bien. Siguiente canción para vosotros. Recordad lo más bajito posible. 3, 2, 1, troco. Seré el felino más voraz y así será mi voz. Pues un gato suena más feroz. Oye, por favor. Bueno, las dos han estado muy bien a pesar de que todo ha salido mal, ¿no? Como mi estancia en Tinder breve de 2 días. Muy bien. Vamos a intentar que en esta ronda nos queramos todos y por eso lo vamos a hacer todos juntos, ¿vale? Equipo azul y equipo rojo. Vamos con intros de series de nuestra infancia. La vuestra creo que nos separan varios años. Creo que podría ser vuestro padre y eso es igual de problemático. Muy bien. A ver, chicos del equipo rojo, esos peques del equipo rojo, si conocéis esta serie. Espero que el resto sí, porque si no, me preguntaré. Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad. 1 más 1 son 7. ¡Ole! O sea, imagínate en un multiverso de cosas posibles, ¿en qué momento te aplaudirán cantar esta canción? No, pues creo que aquí y en una boda. Siguiente, esta es un poco más complicada, ¿vale? Seguro que la conocéis, pero a lo mejor por la parte que entra no sabéis cuál es. Vamos a intentarlo, igual, todos juntos. 3, 2, 1, tru. Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí. Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti. Oye, no me habéis dejado interruptus total.
Muy bien, pensaba que no lo ibais a conocer. Yo tampoco sabía cuál era esta canción, así que te quiero decir. Vale, vamos con las dos últimas. Las dos últimas, que espero que... Oye, por favor, chicos. Las últimas, que espero que conozcáis. Como fans del anime, vosotros gritad. Vale, a tope. Vamos, siguiente. Todos juntos. Unamos nuestras manos, combatamos al mal que nos persigue. Vale, que si no, cantas el opening entero. Y por última, para cerrar este juego, esta ronda, equipo azul, equipo rojo, al final pues no hay equipo, todos somos felices. Nos vamos con esta canción que seguro que conocéis. ¡Ole! Muy bien, un fuerte aplauso por lo que hemos hecho, el ridículo. Oye, una persona que ha afinado muy bien ahí. De verdad, muy bien. Vale, ya hemos calentado la voz, más o menos. Ya hemos comprobado cuál es la acústica de este lugar. Los decibelios han palmado. Entonces, en el siguiente juego lo que vamos a hacer es una especie de coro, ¿ok? ¿En qué consiste? Vamos a ver un opening de anime, que conocemos todos, Shin-chan, el primer opening de todos, pero las letras van a estar coloreadas de un color diferente. Cuando toque el rojo, canta este equipo, y cuando toque el azul, canta este. Y cuando esté en blanco, pues los dos, ¿vale? ¿Lo hemos entendido? ¿Qué hay que hacer cuando esté la letra en azul? ¿Quién canta? Muy bien, y cuando esté en rojo. Vale, y cuando esté en blanco. Y cuando esté en amarillo. Oye, qué bien, vale. Pues vamos a ello. Lo vais a ver en pantalla, pero yo creo que os lo sabéis, así que mirad cuál es el color de vuestra frase y simplemente os dejáis llevar. Se va a oír la voz original por debajo, muy poquito, para que no os equivoquéis, ¿vale? Vamos con la primera prueba. Empieza el azul. Cuando hay que conquistar, soy todo profesional. Soy un niño muy vivo, con la fuerza de un ciclo. Come on, baby, que cosa Había que justificar de alguna forma mi presencia. ¡Muy bien! Primer reto superado. ¿Qué va a pasar ahora? Segundo reto. Vamos a cantar el opening de Pokémon. El primero de todos, ¿vale? Pero ahora, ¿os lo sabéis por allí el primer opening? Llegaré a ser el mejor. He hecho una carrera y un máster que no me ha servido. Bueno. A ver, equipo. Uy, equipo. Soy entero. Bueno, como decía, lo que vamos a hacer ahora es cantar el opening de Pokémon, pero diferenciando por razones sociodemográficas. Es decir, va a salir en pantalla un pequeño cartel. La letra siempre va a estar en blanco para que no nos liemos. Este pequeño cartel va a indicar qué personas, ojo, se tienen que levantar y cantar. ¿Vale? Van a salir chicos, chicas, más 25 años. Que yo he leído cada cosa que...
no era tal. Menos 25 años. Nivel adquisitivo... No, eso no lo pone. Pero chicos, chicas, más 25 años, menos 25, la máscara. ¿Has visto la peli de Jim Carrey? Muy bien. ¿Estamos listos, preparados y preparadas? Cuando salga vuestro grupo, os levantáis y cantáis. ¿Vale? Ay, qué nervios, a ver qué tal sale. ¡Vamos a ello! ¡Van a empezar las chicas! ¡Que se levanten! ¡Eso es! Que no se sienten los solteros. O sea, me habéis generado un trauma de choque cuando he visto el más 25. Menos gente que en un IKEA el domingo y yo. O sea, ¿cuál es la media de edad aquí? ¡Feto! Bueno, da igual, la edad está aquí dentro, solo que yo tengo 75, pero no pasa nada. ¿Vale? Ya hemos hecho nuestra prueba de chicos, chicas, más o menos. Prueba de grupos, azul y rojo. ¿Qué nos queda? Juntarlo. Se vienen cositas. Si una persona os dice se vienen cositas, subid. Y si una persona se dice se vienen cositas y os manda la llamita en Instagram, poned una demanda inmediata en el Tribunal de la Haya. No, os lo digo en serio. Porque esa gente luego delinque. ¿Vale? Bueno. Lo que vamos a hacer ahora es lo de antes, pero uniendo las dos partes. Cuidado, esto es difícil, ¿eh? Cuando suene la canción, veremos quién canta, chicos o chicas. Nos levantamos. Y según el color, si eres del equipo rojo o del equipo azul, te levantas o no. Más o menos lo hemos pillado, es lo de antes, pero juntos. ¿Vale? Te quiero decir. No tiene mucho misterio. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Vale. Lo voy a grabar en audio. Sí, recuerdo. Y luego lo monto bonito y se lo paso a Manga. Pero para que veáis que vamos a hacer un coro filarmónico aquí en directo, ¿eh? Oye, que a lo mejor el año que viene nos invitan, gran coro de Manga Moro. Nunca se sabe. Muy bien, ir enjuagando la garganta. Voy a poner el otro. Vale. Bueno, mi presupuesto es de un libro. Bueno, lo voy a poner aquí porque se me escapa un gas. Vale. Esto es un mensaje privado para Cosmo, ¿vale? Creía que va a ser más largo, pero todo lo que te piensas que es largo luego te da una sorpresa. Así que bueno,
Yo voy a darle a esto, hay que darlo todo, ¿eh? Porque es un recuerdo precioso que va a quedar para la posteridad. A mí me pasa mucho. Segundo, vale, perfecto. Muy bien. ¿Recordáis lo que hemos dicho? Chicos, chicas, más 25, menos 25. Grupo azul, grupo rojo. Nos levantamos para cantar a darlo todo, ¿ok? ¡Ay, qué nervios! Trubu, trubu, trubu. Okay. Ay, 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 ay. Unas palmitas. ¡Ay, voy mal! ¡Ay, que me estoy el título, que no hago mucha ilusión! ¡Qué bien lo han hecho! ¡Madre mía, madre mía! Voy a dejar de grabar. Bueno, por superado primero, claro. El juego del cantar mal. Me encanta porque... Cuando dices algo en un tono como súper efusivo, la gente lo suele aplaudir, en plan, ¡hace 5 días que no voy al baño! ¡En serio, lo estoy pasando fatal! Voy a tener que ir al doctor muy pronto. No, pero en serio, si alguien es médico, que me espere, porque aquí hay algo que no funciona. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, a ver, te quiero decir una cosa que quede entre nosotros. No sé cómo decirlo, es un poco violento, pero esta actividad como tal, ya que no más. Sí, a ver, yo pensaba que no iba a venir nadie. Viernes por la tarde, la gente estará en su casa con su... Aquí está. Debo agradecerlo, ¿eh? Sinceramente me siento muy agradecido de poder haber... ¿Ves? Cuando miento, no se me entiende bien. Estoy muy agradecido de haber estado aquí con vosotros y vosotras esta noche, pero el Mangamore no ha hecho más que comenzar. Mañana hay muchas movidas. El domingo más movidas aún. Así que solo espero que os paséis por aquí los 3 días o cuando podáis para que disfrutéis del enorme abanico de actividades. Y eso sí, antes de terminar esto que me ha quitado cualquier posibilidad de tener un futuro laboral aquí en Vasco. Quiero pedir un aplauso para la asociación que organiza el evento, toda la gente que está implicada en que esto se ponga en pie, porque como ya sabéis, pues si no os habéis dado cuenta, ha habido una cosa llamada pandemia que nos ha dejado un poquito en la estacada. Así que un aplauso porque por fin podamos estar aquí otra vez, disfrutando. Y a ver si voy al baño. Agradezco mucho vuestra conmiseración. Y por mi parte nada más, supongo. No sé, poned YouTube y cantamos algo.
te quiero decir que... O sea, hago un striptease, es que no sé muy bien. No, que hay niños. Pero luego hay un bizum de 10 euros que quizá lo podamos hablar. ¿El qué? Voy a ver qué tengo en el PC. Tengo Paquito el chocolatero. No sé. Bueno, yo la pongo para que os vayáis yendo, ¿vale? Iros. Muy bien. ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito el chocolatero! ¡Esto no es nada manga! Vale, empezamos, para allá. Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes, con el aire de la fiesta, al golpe de los timbales, al paso de las comparsas, botando sus estandartes. Los moros y los cristianos nos ponemos en posición. Cuando yo me gire, para. ¡A tope bailar! ¡Oye, Ricardo! Oye, también alineada. ¡A gozar con Paquito el chocolatero! ¡Vamos, Paquito! ¡Que siga la fiesta! En el centro de la plaza se abrazan todos hermanos, formando juntos un muro, esperando con emoción